tengo derecho a cuestionar, ni siquiera a opinar. Nuestra mente la adecúan para percibir órdenes, para obedecer. ¿Y por qué yo le traigo este tema? Para que ustedes más o menos tengan una idea de cómo funcionan las instituciones castrenses, cómo uno, por el entrenamiento que recibe y por la vida que uno lleva militarmente hablando, uno se adapta a las decisiones de los superiores sin cuestionar. Eso es como un chip que te ponen y nosotros a partir de eso nuestra vida se rige por ese chip, que a veces equivocadamente también lo llevamos al hogar. Creemos que en la casa también nuestros hijos son militares, que nuestras esposas son militares y que están por debajo de nosotros y que tienen que obedecer órdenes ciegas como nosotros. Claro, no todas las órdenes se obedecen, porque si un superior me dice algo impropio que va en contra de lo que es la moral, yo puedo negarme a hacerlo, pero toda orden de guardia y órdenes directas yo tengo que cumplirlas. Si por ejemplo a mí me dice un oficial, mire, hay que limpiar la iglesia, yo tengo dos opciones. Si hay uno que tiene menos que yo puedo mandarlo y supervisarlo, porque a mí es que se me va a llamar la atención, porque a mí fue que se me dio la orden. Y si no hay nadie que tenga menos rango que yo, tengo yo que ponerme a hacerlo, sin cuestionar y sin preguntar. No me van a dar un suape, no me van a dar una escoba, no me van a dar una cubeta, pero la iglesia tiene que estar limpia. Y así funcionan las instituciones castrenses. Entonces, cuando vamos a las escrituras, en el libro de Mateo, a partir del capítulo 8, verso 5, con un amén. Gloria a Dios. 8:5. Mateo 8:5. Gloria a Dios. Aquí habla de que Jesús sana el siervo de un centurión. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Gloria a Dios. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe como esta. Y dice: y os digo que vendrán muchos de oriente y de occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y con Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La introducción que le di es para que ustedes entiendan más o menos cómo se manejan las instituciones castrenses, incluyendo en los tiempos de donde estuvo Jesús. La palabra habla de un centurión. Muchas personas creen que la palabra centurión viene de cientos. O sea, se entendía como que un centurión tenía a cargo 100 hombres. La verdad es que un centurión tenía a su cargo 80 hombres. Era un hombre de autoridad. Y dice la palabra de Dios que ese centurión era justo. Lucas lo redacta de otra forma. Y yo quiero resaltar cosas que dijo el centurión que entiendo que fueron las cuales llevó a Jesús a decir que ni aún en Israel había encontrado hombres con tanta fe como esa. Lo primero es que el centurión es un hombre de autoridad que tiene a su servicio 80 hombres, pero cuando llegó donde Jesús le dijo: yo soy hombre bajo autoridad. Él no fue como diría quizá yo, que soy un sargento mayor, y diría: yo soy un hombre de autoridad porque por debajo de mí tengo a los que son sargentos, cabos, raso y con Cristo. Él fue muy humilde y le dijo: yo soy hombre bajo autoridad. Le dijo: yo soy un hombre sometido. Amén. Y luego continúa diciéndole: y tengo a mi servicio también
otras personas. El centurión, lo que lo llevó a ser grande en ese preciso momento fue la humildad con la que él se manejó, y más aún fue el reconocimiento del poderío de Cristo en ese momento. Gloria a Él le dijo: Dios. tú eres tan grande y tan poderoso que solo con una palabra. Entonces, en aquel tiempo, los gentiles, los israelitas, los judíos no se juntaban con los gentiles. ¿Por qué? Porque los gentiles no llevaban las mismas costumbres de la ley. Y al ser un romano, era un gentil. ¿Qué pasa? Que los romanos comen pescado, en ese tiempo comían pescado sin escama, que eso era contra la ley. Sus esposas no se guardaban de preparar y tocar los alimentos cuando estaban impuras, que era cuando tenían el periodo para el pueblo de Israel, y otras cosas más que se pudieran presentar. Por eso ellos no se juntaban con publicanos, no se juntaban con gentiles, para no verse contaminados, porque posiblemente quien le sirva un vaso de agua no esté guardándose porque tenga el periodo y le está dando, y es alguien impuro. Entendían ellos en ese momento que era alguien impuro que podía estar dándole un vaso de agua. ¿Cómo debieron haberse sentido los seguidores de Cristo, los discípulos que estaban con él, los apóstoles, cuando Jesús hace alusión sobre esto y pone a un gentil, a un publicano, a un romano por encima de ellos? O sea, nosotros estamos caminando contigo, andamos contigo, te seguimos, te servimos, y tú pones a un impuro, como ellos le decían en aquel entonces, por encima de nosotros. Yo me imagino que eso le chocó mucho, pero el Señor, que vino a romper, Jesús fue quien vino a romper con sus actos. Jesús se sentaba con publicanos, se sentaba con prostitutas, con ladrones. Un publicano en aquel tiempo era el recaudador de impuestos, alguien que supuestamente había traicionado al pueblo de Israel, porque siendo judío trabajaba para los romanos recaudando impuestos. Eso era un publicano, y era alguien que lo tenían por traicionero. Cuando el centurión, que conoce de autoridad, se acerca a Jesús y ve, reconoce la autoridad de Cristo, reconoce quién es el Mesías. Y Mateo habla de que el centurión llegó a donde Jesús, mas Lucas dice que el centurión había escuchado de Jesús y que había enviado personas. Hay una pequeña distorsión ahí, una pequeña contradicción en los dos textos, pero ninguno de los dos deja de ser impresionante, y al final los dos tienen la misma esencia sobre la humildad del centurión y el sometimiento de él sobre la autoridad de Cristo. Amén. Pero si agarramos el verso que Lucas hablamos de alguien que no conocía a Jesús, que solamente había escuchado de los milagros que había sido Jesús, y alguien que conocía las leyes, conocía las tradiciones del pueblo de Dios, y por eso le dijo un día: yo no soy digno ni siquiera de pararme frente a ti, por eso envío a alguien. Y dice la palabra de Dios, según Lucas, que cuando Jesús iba camino a su casa, él envió otro grupo de ancianos y le dijo: no, dile que yo no soy digno, que por eso ni siquiera fui ante de él. Dile que no soy digno de que entre en mi casa, pero que si él envía la palabra, mi siervo será salvo. Entonces, Jesús se maravilla de ver cómo este centurión, cómo esta persona reconoce su autoridad. Entonces, hay una pregunta que queda en el aire. Nosotros, que somos descendientes de Abraham, que somos pueblo escogido, ¿reconocemos la autoridad de Cristo? Hágase esa pregunta usted mismo y contéstela usted mismo. ¿Reconocemos? ¿Estamos sometidos a autoridad? ¿Estamos haciendo la cosa que a Dios le agrada? ¿Estamos haciendo mínimamente lo que el Señor nos pidió? Aleluya. ¿Qué nos pide el Señor? Habla las Escrituras y usted sabrá que el Señor espera de usted. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que ahí está la vida eterna. Estamos escudriñando las Escrituras para saber lo que Dios quiere de nosotros. Estamos sometiéndonos a la autoridad de Cristo. Estamos sometiéndonos a las autoridades que Cristo
puso sobre esta tierra, porque dice la palabra de Dios, someteos a todas las autoridades porque todas son impuestas por Dios. Amén. Así Cuando es. decimos que el Señor a uno constituyó apóstol, a otro profeta, a otro evangelista, a otro pastor y a otro maestro, ¿quién es que lo está constituyendo? ¿Estamos sometiéndonos a nuestras autoridades, que son nuestros pastores, nuestros líderes, nuestros profetas? Pero conociendo esto y escudriñando las escrituras, también vemos que estas autoridades que el Señor ha ido estableciendo, las establece con un don de servicio. Mi discípulo estaba conmigo el jueves en mi casa y yo estaba discipulándolo. Y yo le decía, yo soy tu líder, pero no para enseñorearme de ti. Yo soy tu servidor. Yo estoy aquí para servirte a ti, para ayudarte a ti, para guiarte Gloria a a ti, Dios. a los caminos del Señor. Así Yo no es. estoy aquí para que, o sea, a mí no me pusieron líder, no me hicieron tu líder para que tú me sirvas y hagas todo lo que yo te pido. Es al contrario, yo tengo que procurar tu bienestar espiritual, gloria a Dios. Amén. Entonces, cuando entendemos esas dos cosas, lo primero es que no nos estableció Dios para enseñorearnos del pueblo de manera arbitraria, como lo hacían los escribas y los fariseos en aquel tiempo, que utilizaban las leyes de Moisés para hacerse ricos, porque ese era el problema. Convirtieron el templo en un mercado, porque a ellos les interesaba que tú pecaras, porque cuando tú ibas a redimirte de ese pecado, tú tenías que comprarle a ellos una oveja, tenías que comprarle una paloma, y eso los enriquecía más, y convirtieron el templo de Dios en un mercado. Pero cuando escudriñemos verdaderamente las escrituras y comencemos a caminar como Cristo andaba, vamos a comenzar a entender para qué fuimos llamados. No para enseñorearnos de nadie, no para creernos más que nadie. En una ocasión, cuando el Señor da un sermón que dice la palabra de Dios que habían unos 5,000 personas, 5,000 hombres, perdón, eran unas 20,000 personas, porque siempre las mujeres y los niños siempre son mucho más. Si dudan, miren para atrás. Comienzan a contar los hombres que vemos aquí, las mujeres, gloria a Dios. Entonces, cuando habla de 5,000 hombres, se supone que las mujeres lo triplifican. Entonces, dice la palabra de Dios que sus discípulos venían de echar fuera demonios y de liberar a gente poseída y de sanar a las personas. Y cuando llegan donde Jesús le dice, maestro, despacha a la multitud para que vayan en su casa y coman. Ellos venían con un espíritu altivo porque están sometiendo demonios y están curando enfermos. Y como decimos nosotros popularmente, se están creyendo la gran cosa, se están creyendo la película de que ahora ellos sí son. Pero el Señor, para darle una lección, le dice, pero sírvanle ustedes. Gloria a Dios. ¿Por qué no lo alimentan ustedes? Aleluya. Los que venían inflados tuvieron que convertirse en camareros de todas esas personas que estaban ahí y comenzaron a servirle. Porque dice la palabra de Dios que quien se crea mayor en el reino, que le sirva a los demás. Jesús le lavaba los pies a sus discípulos. Amén. Y cuando llegó donde Pedro jala el pie y le dice, Señor, yo debería estarte lavando los pies. Y el Señor le dijo, Pedro, si tú no dejas que yo te lave los pies, tú no vas a tener parte conmigo. Porque Pedro era el más cabeza dura, por eso le cambiaron el nombre y le pusieron piedra. En el verso 11, capítulo 8, verso 11 dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. El Señor profetizaba en ese tiempo que vendríamos muchos, que no éramos descendientes directos de Abraham, pero sí descendientes indirectos de la fe que tenemos en Cristo. Amén, gloria a Dios. Que muchos, y quiero que pongan atención a esto, muchos se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob. El cielo, todos tendremos la entrada. Todo el que acepta al Señor como su único y suficiente Salvador va a tener una parte con Dios en el cielo. Amén. Pero los que son obedientes, los que se someten a su voluntad y los que trabajan para el reino, dice la palabra de Dios que van a tener un lugar especial. Gloria a Dios. De ahí viene el acumular tesoros en el cielo.
Amén. Todos los que estamos aquí somos salvos por gracia. No por nada que hicimos, por gracia, favor inmerecido. Pero solo los que estén dispuestos a ser obedientes, como este centurión que reconoció que venía de una experiencia terrenal como la que tengo yo, que ahorita tengo que ponerme un uniforme y salir para San Pedro, porque tengo que obedecer las órdenes de mis superiores. Ese entendió que también Cristo tenía autoridad en el Gloria a cielo. Dios. Y fue y se sometió. Y fue tan humilde que ni siquiera se presentó delante de él. Y abrazó la fe de Cristo. Por eso su centurión se salvó. La palabra también dice que él amaba a ese criado. Un criado era como un perrito que si se enfermaba tú podías abandonarlo en aquel tiempo. Pero ese centurión, que su posición, su raza, según los romanos en aquel entonces, era superior a los judíos, porque los judíos tenían que estar sometidos al yugo de los romanos. Él no escatimó su raza. Él no se quiso poner por delante de Jesús y tampoco llegó donde Jesús diciéndole: tú tienes que obedecerme porque yo soy un romano y estoy por encima de ti. Fue todo lo contrario. Y eso fue lo que al Señor le agradó. Y esa fue la enseñanza que él le dio a sus discípulos cuando les dijo: todavía en Israel no he visto una fe como la de este hombre. Porque aunque su creencia, su cultura de ellos era creerse superior que al pueblo de Dios, este centurión, quien edificó una sinagoga y quien amaba al pueblo de Israel, dice la palabra que él los agapaba. Una clase de amor ágape como el que Dios tiene por nosotros. Encontró la gracia del Señor en su humildad y en su obediencia y en reconocer la autoridad de Cristo. Gloria a Dios. Nosotros estamos aquí. Nosotros tenemos que padecer. La situación por la que yo estoy atravesando no es buena, pero el Señor me dice en su palabra que Él viene con la hoz y viene a podar el árbol que da fruto. La poda a veces va a doler, pero los frutos que vendrán después de la poda vendrán a ser mucho mejor. Aleluya, que lo que tuvimos ahora. Señor. Amén. Porque Él mismo me está diciendo: si lo hiciste por Él, lo estás haciendo por mí. Entonces vamos a ir a hacer por Cristo lo que nosotros entendemos que Él nos manda. Amén. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que ahí está la vida eterna. Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios.